Muy buenas tardes, buenos días, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio. Bueno, antes decíamos Apolonia Gasparini, el podcast, pero como todo en la vida evoluciona, este proyecto también ha evolucionado. De ahora en adelante lo vamos a llamar La Contadora de Traumas. Muy fácil el nombre. ¿Por qué? Porque, bueno, de profesión soy contadora o contable en algunos otros países. Y aquí ahora voy a traer invitados e invitadas para que nos cuenten todas esas cosas, todos esos tramos donde han tenido que ir trabajando y cómo han podido ir saliendo desde ese papel de víctima a sobreviviente o a tener una vida en plenitud. Y el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada súper especial. Ella la conocí a través de otra amiga y hemos hecho clic súper rápido porque tenemos algunas cosas en común y estoy muy feliz de que hoy haya decidido estar presente aquí en el podcast de Contadora de Trauma. ¿Qué te puedo contar de ella? Bueno, nos acompaña una mujer con una historia de vida profundamente inspiradora. Es venezolana, vive en Madrid desde hace 8 años y trabaja en el área de recursos humanos en una empresa farmacéutica. Hace un tiempo inició un viaje personal de autoconocimiento y transformación a través de la terapia, un camino que no solo le permitió reconectar consigo misma, sino también descubrir un propósito muy claro: compartir su experiencia de sanación con otras personas. Ahora, con la fuerza y la claridad que le ha dado este proceso, se está transformando como conferencista con el firme deseo de llevar un mensaje poderoso, que incluso cuando atravesamos traumas profundos, siempre existe la posibilidad de sanar, de reconstruirnos y de transformar ese dolor en algo luminoso. Hoy viene a compartir parte de ese camino con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida a mi queridísima Tamara Medina. Hola Hola, Tamara, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por ser parte del proyecto y ser mi invitada acá en la Contadora de Traumas. Y bueno, para que la audiencia te conozca, cuéntame un poco quién es Tamara Medina. Sí, bueno, primero que nada quiero agradecerte por invitarme a tu podcast, porque te lo juro que es un honor estar aquí. Te admiro mucho y bueno, soy venezolana, tengo 8 años viviendo aquí en Madrid. Toda mi vida un poco fuertes que me han llevado como a tener un nuevo propósito en mi vida. Y bueno, estoy aquí para contarte toda mi experiencia y para hablar de lo que quiera. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Tamara. Bueno, cuéntame, Tami, porque bueno, como dijimos, este podcast se llama La Contadora de Traumas y bueno, aquí venimos a hablar algunas cosas que nos sucedieron y que logramos sobrellevar y sobrepasar o que estamos en ese proceso. Y bueno, lo que primero que quisiera preguntarte, Tamara, porque bueno, siempre hay un trigger, algo que nos hace hacer ese clic y hacernos responsables de sanar toda esa mochila que llevamos atrás. Y quiero que me cuentes qué sucedió, qué fue eso que te hizo que te hicieras cargo de comenzar a sanar esas heridas y tomar esa decisión de que ya es momento de no seguir así y seguir adelante, de dejar de ser esa persona que nos hicieron creer que éramos y reencontrarte contigo misma. Sí, bueno, te cuento como que el contexto general para que sepas de dónde viene todo. Yo cuando emigré a España tuve un proceso como muy duro de reencontrarme y de buscar trabajo y de cómo ubicarme en este país. Y me costó muchísimo conseguir trabajo en mi área en recursos humanos. Entonces hubo un problema en pandemia, me quedé sin trabajo y ahí yo empecé a hacer terapia con una psicóloga como que, bueno, o sea, yo tengo que sanar la relación que tengo con España, el despegarme de Venezuela y el entender por qué yo no tengo como fortalezas definidas para tener un trabajo que deseaba o que ya había tenido anteriormente en Venezuela. Entonces, bueno, me echaron del trabajo, empecé terapia, en esta terapia empecé como que a entender muchas cosas de mí, a buscar cursos de fortaleza, de habilidades, de cómo podía ser mejor persona, cómo me podía enfrentar mejor a una entrevista. Y pues bueno, después como que de 6 meses conseguí un trabajo que es en el que estoy actualmente,
donde me ha ido muy bien y ya tengo 4 años y he ido como creciendo. Ahora mismo empecé de analista, ahora mismo soy manager, como que en verdad me he ido desarrollando muy bien a nivel profesional, pero luego de que empecé en ese trabajo, a los 6 meses o así, yo había emigrado con mi pareja, con la cual tenía casi 10 años, y llegó un día en el que él simplemente me dijo como que, mira, no quiero seguir contigo, me voy de la casa. Y para mí fue súper, súper duro, fue una relación que yo considero bastante bonita, pero que no terminó para nada bonita. Entonces, eso me hizo a mí como que ir muy adentro. Yo soy una persona que siempre busca como solucionar todo, soy como muy resolutiva, y esta ruptura que me dejó en el hueco más profundo en el que yo he estado, también me hizo como que intentar resolver salir de ahí. Y mi manera de resolutiva que tengo de salir de ahí era hacer 500.000 terapias. O sea, yo duré literalmente un año llorando y fue un año de terapia en donde decía, yo tengo que olvidarme de este señor y tengo que hacer que mi vida cambie. No quiero tenerlo más en mi mente, no sé qué tengo que hacer, pero todo lo que yo tenga que hacer lo voy a hacer. Entonces, seguía con la terapia, pero todo el mundo me recomendaba, no sé, ve para esta coach que es profesional en duelos de terapia, ve para una tarotista porque ella te va a decir el futuro, ve para una constelación familiar que te van a ayudar. Y así pues como que yo usé muchísimas terapias. Y un día mi mamá había hecho una constelación familiar y me dijo como, Tami, hazlo porque eso te va a ayudar. Y yo estaba haciendo la constelación familiar y fue como que cuando en verdad descubrí, o no descubrí, porque yo ya lo sabía, yo ya tenía como en mente esto que me había pasado, pero no lo había como que traído al consciente, por así decirlo. Y fue como que cuando en estas terapias, en realidad eran 2 terapias y terminaron siendo 12, algo así, esto es muy loco y no sé si la gente suele creer en esto, pero bueno, yo lo voy a contar como yo lo viví. Yo estaba en estas terapias tipo, hazme olvidarme de él, hazme olvidarme de él, yo no quiero pensar más en él, todo enfocado a él y al duelo. Y ella me decía mucho como que, Tami, no se trata solo de él, también se trata de ti. Y yo siento que hay algo que tú me quieres decir de lo que te ha pasado en tu vida, que no lo has manifestado, pero que me lo quieres decir. Y en mi cabeza empezó como el run run de, sí, a mí me pasó esto, pero yo no lo quiero decir. Y un día en una terapia, en esas constelaciones se hacen muchas meditaciones para como curar a tu niño interior. Y en esas meditaciones, pues bueno, yo como que sí llegué a ver qué era lo que me pasaba, y hubo un día en una sesión que como que alguien en mi mente me hablaba y me decía tipo, háblalo, dilo, es ahora, dilo, es ahora, es ahora. Y yo desde mi voz decía, no, yo no voy a hablar de esto. Y bueno, fue como que una guerra ahí interna entre dilo, no, dilo, dilo, no, dilo, hasta que, bueno, lo conté y en realidad fue que yo había sufrido un abuso infantil, un abuso sexual infantil desde que tenía alrededor de 5 años, como hasta los 10 años de vida o así. Y bueno, una vez como que lo comenté con ella, empezaron las terapias de transformación, por así decirlo. Eso fue como que lo que me hizo clic para poder entender qué me había pasado, para poder aceptarlo, para poder luego manifestarlo, sanarlo, transformarlo, etcétera. Pero bueno, como que todo empezó con esa terapia. Yo allí, ya que una vez que lo hablé, hice muchas meditaciones para sanar a la niña interior. Dentro de esas meditaciones eran cosas muy lindas como estar tú sola, o sea, ver el proceso de estar tú sola en la meditación de niña, luego ver cómo esa persona que abusó de mí, que era una persona que frecuentaba mucho mi casa, no era un adulto adulto, pero tendría unos 10 15 años más que yo, bueno, 10 años más que yo, y era como el hijo de la señora que nos cuidaba a nosotros en casa, a mis hermanos y a mí. Y bueno, era como que enfrentarte en la meditación a perdonarlo a él, a perdonarte a ti, y lo que me hizo como darme cuenta de que yo lo tenía que hablar a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, al mundo en general, era porque en una de esas, yo tengo 4 sobrinitos, y en una de esas meditaciones, una de mis sobrinas apareció y como que me rescató, por así decirlo. Entonces, para mí fue un mensaje muy fuerte porque fue como, o sea, es que si yo no lo sano y yo no rompo este patrón, yo no quiero que ellas lo vivan o Claro. que ellos lo vivan. Entonces,
fue como, ok, tengo que hablarlo de alguna manera para que mi familia sepa y esté alerta de que esto puede pasar. Porque uno cree que eso no pasa, que uno no, o sea, es intocable y a ti no te va a pasar nada, y resulta que cuando lo empiezas a hablar y lo empiezas a manifestar, muchísimas personas lo han pasado. Y como que yo siento que aún hay como mucho tabú en el tema, aunque ahora mismo hay muchos más movimientos que hablan de esto, y creo que espero que las próximas generaciones no lo tengan tan cerrado como nosotras, pero siento que sí es muy importante decirlo, y yo no quería continuar con este patrón familiar, eh, y nada, me hizo como ir a terapia, seguir con mi psicóloga tratando este tema. Luego, pues a nivel sexual fui a sexólogos, Ujú. pasaron muchas otras cosas y he ido a millones de meditaciones, de terapias, etcétera, y así fue como que un poco inicié el proceso en sí de transformar este dolor en algo un poco más positivo. Exactamente. Y bueno, felicitaciones, Tamara, porque no es fácil, no es fácil Mm. primero compartirlo con las personas, no es fácil exponerte, así que felicitaciones por eso. No, Eres una gracias. persona súper fuerte y los que pasamos por este tipo de traumas sabemos las tremendas consecuencias que trae y, y que, bueno, nos cuesta volvernos pedacitos y volvernos a reconstruir, lo cual es un proceso bastante doloroso porque es encontrar realmente quién eres, dudas de saber entonces quién era yo, qué fui, qué hice. Y es Ujú. importante que a través de estas diferentes herramientas nos han ayudado a ir reencontrándonos y conectándonos con nosotras mismas. Así que, bueno, te digo que felicitaciones por tomar ese paso y también por abrirte a decirlo a tu familia, porque es importante. Necesitamos darle luz a este tipo de traumas, a este tipo de fidelidades familiares, porque cuando uno se pone a estudiar nuestro árbol genealógico, no se da cuenta que esto viene de generación a generación. Entonces somos Sí. nosotros la ovejita negra o la ovejita multicolor, donde Mm. venimos a romper esos patrones para que no siga nuestro linaje sufriendo de él. Y Tami, digamos que recordando un poco tu infancia, no las partes negativas, sino también es bueno Sí. conectar con las partes bonitas. ¿Puedes recordar algún soundtrack, alguna canción, alguna música que en esa época a ti te ayudara a, bueno, a sentirte bien? Por ejemplo, en mi caso, soy súper fanática de Salón Florentino y eso para mí era mi escape. Yo me la pasaba escuchando su música y me ayudaba a un poco sentirme feliz a pesar de las cosas que me sucedían. Entonces, cuéntame, Tamara, ¿hay alguna canción, alguna música? Bueno, quizás algún programa que te ayudaba a ti en esos momentos de que cuando somos niñas no sabemos que estamos tristes o depresivos, pero era lo que Mm. mantenía tu alegría o que tú recuerdas con mucho amor y mucha felicidad en esa etapa de cuando te sucedía eso. Yo creo que más que una canción en esa etapa, sí fue como, o sea, mi infancia no fue triste, o sea, a pesar de que esto ocurrió, yo creo que el cerebro lo que hace es un poco como bloquear el trauma. Ujú. Tú lo vas viviendo diariamente en tu casa o donde sea, pero como tu familia no sabe y tu entorno no sabe, en verdad mi familia crearon un entorno muy feliz y muy familiar, y mi Ujú. infancia fue muy linda. O sea, yo tenía mucho contacto con mis primas, yo hacía pijamadas con ellas, salíamos, viajábamos, íbamos por toda Venezuela, y creo que Cervantes y Florentino me identificó 100%. eh, y ahora mismo como que no tengo una canción que me identifica con el proceso triste de lo que viví, con el proceso feliz. Creo que son más recuerdos de mi Ujú. infancia. La canción puede ser de Coldplay, se llama Lost, que es como que un poco el sentimiento que ocurre cuando te enteras de que esto lo viviste, y como que Ujú. sientes que estás perdida, pero no sientes por qué, ni por qué lo estás sintiendo, ni por qué estás perdida emocionalmente. Entonces creo que esa pudiera ser una canción. No es el lado positivo, pero creo que del lado positivo son más recuerdos de mi infancia porque fue muy, muy bonita, la verdad. Qué bonito eso. Y bueno, Coldplay también me encanta. Tamara, y bueno, de todas estas herramientas que has estado explorando, has estado practicando, porque bueno,
yo también hice de todo, igual que tú, como que cuando vi que tenía este dolor, como que empecé a probar de todo. ¿Cuál sientes tú que ha sido la que quizás te ha llevado ahorita, la constante que te ha llevado a este estado donde tú ahorita te puedes sentir más tranquila, donde sigue habiendo un proceso de sanación y de descubrimiento, pero Sí. tú dices que te hizo hacer ese switch donde tú dices, wow, ya ahorita puedo mirar hacia atrás y digo, qué camino he recorrido, ¿no? Sí. Bueno, sin duda la terapia psicológica para mí es la que más me ha acompañado en mi día a día y en este proceso. Pero puedo nombrar, yo he ido a muchas terapias. Te puedo nombrar como las cosas que yo he hecho que más me han Uh -huh, ayudado. Y bueno, es terapia, las constelaciones familiares, porque para mí fue lo que me hizo descubrir y uh -huh, aceptar el proceso de haber sufrido este abuso. Como reconstruir tu autoestima. Y para reconstruir mi autoestima, a mí me ayudó muchísimo que una vez un terapeuta me dijo como que yo me miraba al espejo, esto es un cuento personal, pero bueno, yo me miraba al espejo y yo no me sentía deseada, yo no me sentía bonita, yo me sentía horrible, yo me miraba como que con rabia, ¿sabes? Con rabia a mí misma y yo decía, pero ¿por qué yo me siento tanta rabia? No entiendo. Y una terapia que me ayudó mucho fue todos los días escribir como un post-it en un espejo e ir poniendo las cosas bonitas que veía de mí uh -huh. ese día y las cosas que me habían pasado lindas ese día. Puede ser tonterías como este color rosa me queda lindo o, no sé, hoy fui a comer un helado con una amiga que tenía tiempo sin ver y la conversación fue nutritiva y me encantó compartir con ella. O simplemente mi papá me mandó un mensaje de buenos días y tengo 2 años que no lo veo y fue como, qué lindo saber que mi papá está ahí. ¿Sabes? Claro. Como que cualquier tontería que tú puedas escribir. Y yo empecé a practicarlo y resulta, tengo fotos de todo mi espejo lleno, lleno, lleno de papelitos por todos lados y eso me ayudaba como a reforzarlo. El día que yo estuviera mal, me miraba al espejo, porque todos los días me miro al espejo, cómo estoy vestida y salgo, era como, voy a leer esto antes de salir. Y lo leía y me ayudaba a ir como sintiéndome un poquito más segura de mí misma o aceptando lo que me gustara y lo que no. Uh -huh. Otra terapia que me pudo haber ayudado muchísimo fue la meditación. Yo en pandemia empecé a meditar con Joe Dispensa y, y me ayudó muchísimo y ahora mismo también hago como respiración consciente. Tengo amigas que trabajan en esto, entonces me han llevado a talleres de respiración donde también han sido como súper reveladores. Para mí la meditación ha sido una terapia enorme porque me ha mostrado cosas que a mí me faltaban de pequeña y cómo las he reflejado hoy en día en mis relaciones de Uh pareja, -huh. de amistades, etcétera. Y creo que algo como dos cosas, bueno, tres cosas mega, mega importantes es como que buscar un lugar seguro donde tú te sientas seguro. Uh -huh. No tiene que ser un lugar físico como tu casa, pero buscar gente que esté contigo y que tú sientas que sea tu lugar seguro. O sea, yo tengo dos amigas aquí que son mi lugar seguro, mi hermano, mi familia, como buscar esos sitios donde tú digas, puedo hablar con toda la vulnerabilidad del mundo y sé que no voy a ser juzgada y más bien Sí. como que soy apoyada que me escuchen o consejos o lo que sea. Como que siempre tratar de tener un lugar seguro hace que luego tú seas tu mismo lugar seguro, porque Uh en ese -huh. momento yo no sentía que yo era mi lugar seguro, yo sentía que yo me hacía mucho daño a mí misma y todo este proceso ahora mismo hace que yo no me haga tanto daño como antes. Eh, Hablarlo me ha ayudado muchísimo, porque hablarlo siento que ha sido como liberador, Uh -huh. pero eso viene como que luego de transformar las terapias. Y crear nuevos hábitos también me ha ayudado mucho, o sea, buscar hábitos que vayan contigo, por lo menos para mí fue hacer ejercicio. Uh Yo -huh. antes no hacía mucho ejercicio, ahora es como siempre hago, intento ir a CrossFit, intento trotar, intento estar con la naturaleza, hice el Camino de Santiago y eso me ayudó a conectar con mi fe y como estar en la naturaleza. Entonces sé que cuando estoy mal, salgo al retiro o a algún parque cerca y ya siento que otra vez estoy conectando conmigo. Creo que esas pueden haber sido algunas de las terapias. Wow, y te agradezco mucho que lo hayas compartido. Coincido contigo fielmente. Bueno, las personas que me han escuchado saben que también soy súper seguidora del doctor Joy Dispensa, pero Mm, además el tema de naturaleza y movimiento, porque no, o sea, cada quien conecta con el movimiento
que le guste, que le parezca, ¿verdad? Hay personas Sí. que les gusta, como tú, el CrossFit, trotar, hay personas que les gusta ir a levantar pesas, hay personas que les gusta simplemente bailar, pero lo importante que es mover el cuerpo. Y siempre digo, o sea, muévete, así sea salir a caminar, así sea bailar Sí. en tu casa, pero hay que movernos. El universo se mueve, la tierra se mueve, las estaciones se mueven. ¿Por qué nosotros nos vamos a quedar estáticos? Y esto nos ayuda muchísimo para reconectar con nosotros. Las veces que yo salgo a trotar, yo salgo muchas veces sin música y me encanta porque entonces ahí estoy es conectada con mi mente y se me vienen ideas para hacer videos, se me vienen ideas de quizás algo nuevo, algún nuevo negocio que quisiera implementar, pero es Sí. como, siento que ese momento conmigo misma, pero a la vez moviendo el cuerpo, me retribuye muchísimo. Así que gracias por haber compartido eso porque es siempre importante. Y bueno, tú eres otro ejemplo de lo que siempre comento, de que es importante mover el cuerpo. No necesitas meterte en un gimnasio, así sea saltar la cuerda, así sea, pones en YouTube cualquier música y te pones a bailar en la sala de tu casa, no importa. Lo importante Escuchar es... música es súper bueno. Y a mí Exacto. ese tip me lo recomendó un sexólogo, como que escucha música y ponte a bailar frente al espejo tú sola. Y reconectas contigo, Sí. literal. Sí, es una buena herramienta. Tal cual, tal cual. Y bueno, volviendo al tema de los soundtracks, ¿qué crees tú, Tami, que sea un soundtrack durante ese proceso de sanación? ¿Qué crees qué canción te ha acompañado en el proceso de sanación? Sí. Bueno, una de mis amigas me ha escuchado mucho Vicente García y creo que la canción El huracán de él me conecta mucho con ese proceso, porque es como una canción donde habla de una como revolución ahí toda heavy después de una ruptura Sí. y cómo él iba al mar a sanarlo. Y creo Ujú, que un poco me identifico con eso porque literal siento que es un huracán lo que tú vives, o sea, se te revuelve la vida en todos los sentidos ujú. y luego qué pasa es como que, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo lo reconstruyo? Pero creo que esa es muy bonita y me identifico mucho con eso. Perfecto. Muchas gracias por compartirlo. Y también ahora, después de pasar desde la pandemia hasta ahora, que fue tu momento de revolución, digamos, ¿cómo te Sí. sientes ahora? Cuando tú comparas 5 años atrás y ves a Tamara de 5 años atrás, ¿cómo te sientes comparándote con esa Tamara? Uf. O sea, a ver, es que es un proceso muy grande, yo todavía sigo sanando. Yo quiero como que recalcarle a la gente que este proceso no es lineal, Ujú. es un proceso como de altos y bajos, cuando estás súper bien, de repente vienen 3 días mal y tú dices, ¿por qué estoy retrocediendo? Pero bueno, para responder tu pregunta, me siento muchísimo más segura de mí misma, siento que tengo mucha más confianza en mí, que confío más en los demás, que entiendo que lo que hacen los demás no está en mi control. Yo antes era súper controladora y quería como que controlar todo. Y ahora es como, mira, no, no, o sea, por más que controles las cosas pasan y no dependen de ti. Eh, Cosas que he aprendido, este, nada, eso, o sea, como que transformarme desde adentro, entender que la culpa no es de uno, Ujú. que el dolor te puede transformar, pero que también depende de las ganas que tengas para que eso te cambie a ti. Porque sí Exacto. es verdad que hay muchas terapias y hay muchos medios para hacerlo, pero si tú no quieres salir de ahí, es imposible que pase. Eh, Aprendí a confiar en los hombres, obviamente, tengo mejores relaciones. Ahora mismo estoy soltera, pero me ha ayudado mucho a definir qué quiero y qué no en mi vida, a no Ujú. tener miedo a decir que no cuando no quiero algo. Eh, Creo que un poco es. Claro, perfecto. Y bueno, eso demuestra, Tami, que comparándote a esa Tami del 2020 ahorita, eres una persona más empoderada, o sea, ya puedes tomar decisiones sin miedo, porque nosotros como SASI Mm, muchas veces el decir no nos cuesta muchísimo poner límites, no sabemos poner límites, o sea, es algo que yo también he tenido que estar trabajando y esto nos afecta porque esto nos lleva a todos los niveles de la vida a que de cierta manera
se repita el abuso, ya sea abuso de poder en un trabajo, ya sea Sí. con una amiga que quizás te quiere tener siempre pisado, o sea, siempre va a haber estas, en diferentes áreas de la vida, el tema del abuso, porque nosotras, una de las cosas que más nos cuesta es poner límite. Entonces, ahorita Tamara es una persona que está mucho más empoderada, ya sabe, como tú dices, estamos obviamente en el día a día aprendiendo, sanando, Sí. pero obviamente ya no te da miedo decir que no, ya sabes qué cosas son red flag, qué cosas dices, no, esto está bien, y eso es súper importante. Y Tamara, tú, bueno, durante todo tu año o toda tu vida profesional, toda tu carrera profesional, ¿qué crees Sí. tú que, cómo te ha afectado este tema de esta herida de la infancia del abuso? O sea, ¿cómo crees tú que ha sido, sí, te ha ido afectando quizás al momento de buscar trabajo, al momento de negociar salarios, al momento Sí. de, tú dices que ahorita has ido progresando, pero cuando te pasaron a gerente, ¿qué sentiste? ¿Hubo merecimiento? ¿No hubo merecimiento? ¿Cómo te ha ido Mm. afectando esto? Bueno, yo pensaba que a mí esto profesionalmente no me había afectado. Para mí era como, esto a mí me está afectando en mis relaciones, ¿sabes? Con Ujú, pareja. Pero yo siempre he sido de tener amigos, yo siempre, en Venezuela siempre tuve trabajo y siempre tuve buenos trabajos y en los trabajos me relacionaba bien con la gente. Entonces yo pensaba, en verdad que a mí, a nivel profesional, no me había afectado. Pero cuando llegué a España, que también fue como una revolución para mí, sí me di cuenta que era como demasiada inseguridad. Primero por la mm, necesidad que uno tiene como extranjero de o sea, hago lo que sea porque necesito sobrevivir, porque estoy solo aquí. Y segundo porque no tenía como esa seguridad en mí de decir, yo valgo esto y ujú, a mí no me importa lo que pase, yo voy a demostrar lo que valgo, pero tú me vas a retribuir mi valor. sí. Y cuando yo empecé aquí en donde estoy, a mí me echaron del trabajo anterior por pandemia, pero igual no me trataban bien, no valoraban mi trabajo y yo nunca sentí que era como que esto, yo tengo algo malo en mí, esto no me están valorando. Y cuando Ujú, empecé a trabajar aquí, yo empecé como analista y como a los 6 meses la señora que me estaba entrenando a mí se fue de baja ujú. médica y no volvió a la empresa. Y a mí me dejaron como 2 años siendo manager sin ser retribuida como tal. Wow. Ni en el cargo, que en el cargo es lo que a mí menos me importaba, ni en la retribución salarial. Entonces, todos estos 2 años fueron cuando terminé, cuando empecé a como transformar mi vida y trabajarme en todos mis aspectos. Y hace como un año, puede ser, yo ya dije, como, o sea, es que yo ya no tengo que ver las cosas con necesidad, yo tengo un valor y un merecimiento y yo tengo que, si yo no hablo por mí, más nadie va a venir a hablar por mí. Ujú, Y fue como que cuando en verdad empecé a poner límites a nivel laboral, sobre todo aquí en España, que es bastante fuerte, y fue cuando dije como que, mira, hablé con mi jefe, me construí las conversaciones difíciles y también esto es un problema muy difícil, como que enfrentar conversaciones incómodas para mí era súper difícil porque yo soy de hablar, pero no soy de enfrentar conversaciones. Y sí. me tocó hacerlo y aprendí a que hay que transitar la incomodidad, o sea, por el lugar que la veas, o sea, por cualquier incomodidad hay que transitarla porque te lleva a un lugar más elevado. Entonces, Exacto. yo dije, mira, esto me da incomodidad, no me estoy llevando bien con mi jefe, me están explotando, estoy haciendo trabajo de manager 2 años sin ser retribuida. Lo peor que puede pasar es perder el trabajo, ya perdí un trabajo antes, bueno, y Exacto. como que empecé a demostrar con hechos en las conversaciones, ¿sabes? Con hechos de todos los proyectos que yo había hecho, etcétera, a que yo tengo un valor y que necesito que me lo reconozcan. Y eso hizo que fuera una conversación difícil, que fuera un proceso de meses discutiendo con mi jefe, porque él no lo tomó bien, pero que luego como que se diera el paso a que en verdad me reconocieran como manager. Ujú, Me reconocieron como manager, pero no me dieron salario. Y yo decía como, no, es que esto no se va a quedar así. Y otra vez volver a retomar las conversaciones como para que hoy en día sí reconozcan mi valor y ya tengo como una mejor posición, ya tengo mejor relación con mi jefe, ya tengo una mejor relación en la empresa en sí. ujú. No sé si es lo que quiero hacer toda mi vida, porque ahora me quiero dedicar como a otras cosas con esto de la sanación, pero
sí hace que uno a nivel profesional se ve afectado y tú no te das cuenta porque tú no lo asocias con eso. Y es lo que Ujú. tú hablabas ahorita, como que hay abusos. Cuando tú tienes un abuso, bien sea sexual infantil o vicario o en tu casa o con una relación tóxica o lo que sea, cualquier tipo de abuso hace que esos comportamientos se sigan repitiendo en otras áreas de tu vida. Y hasta que tú no lo haces consciente, no entiendes el por qué te pasan las cosas. Exactamente, exactamente. Y Y wow, o sea, esto hace que sí, que seas como más consciente y digas, bueno, o sea, yo tengo un valor y si yo no me lo reconozco, ¿quién? Entonces es un poco trabajar eso. sí, sí, o sea, tremenda prueba porque además tremenda resiliencia, Mm. estar allí 2 años igual. Y es súper frustrante uno estar, sabes, haciendo el trabajo y no ser retribuido ni por el título, ni de la parte de remuneración. Así que, Mm. bueno, nuevamente, felicitaciones porque ahí demuestra la resiliencia y que Gracias. además te hiciste cargo, porque lo más fácil hubiese sido, Ujú. me voy a buscar otro trabajo, listo. Claro, Pero no, dijiste, esto lo tengo que enfrentar, esto lo tengo que ver. Yo también, yo soy una persona que no me gusta tener conflictos, pero he aprendido con mi pareja, porque por ejemplo, si yo hay un problema entre nosotros, yo prefiero acostarme y dejarlo al otro día. Bueno, prefería. Y mi esposo era de, ujú, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Y gracias a él he aprendido que sí, que hay que enfrentar estas conversaciones que no nos gusta porque nos hace llegar a ese nivel donde llegamos a un acuerdo, vemos cómo podemos solucionarlo, se puede solucionar ahí mismo o no, puede tomar tiempo, pero lo importante es que se busca una solución. En cambio, si lo haces a un lado, se va a quedar ahí debajo de la alfombra, digamos, y después va a volver a salir de alguna sí, manera u otra. Entonces, te sale por donde sea. Tú dices, pero ¿por qué estoy repitiendo esto tanto en los ajá, trabajos? ¿O por qué estoy repitiendo tanto esto en las relaciones? Con tu familia, con quien sea, o a comportamientos de uno. O sea, yo, por ejemplo, solía caer demasiado en el victimismo. Y yo uh-huh, decía, bueno, es que yo en verdad vi eso en mi casa, y yo lo asociaba a que yo lo había visto en mi casa, pero mis hermanos, por ejemplo, no tienen ese comportamiento. Entonces yo decía, pero ¿por qué ellos no y yo sí? Y claro. luego entendí que era como, o sea, también el abuso hace que tú te estés como en ese nivel de energía, de vergüenza, de victimismo, y tú misma tienes que buscar las herramientas de decir, otra vez vuelvo, era mi zona de confort y es incomodidad Uh-huh. salir de ahí. Para mí era más cómodo, es más cómodo todavía estar allí y decir, ¿sabes qué? Soy víctima y no me importa. Pero tienes que transitar esa incomodidad para entender que pasan cosas mejores en el trabajo, en la vida en general. Exactamente, exactamente. Mm. Y es así, como tú dices, en todos los aspectos. Bueno, Tamara, creo que bueno, ya me lo comentaste, pero quizás algún tipo de consejo, de palabras que quieras darles a las personas que nos están escuchando, sean sassy o no sean sassy, todos hemos pasado Sí, por un trauma, como yo lo he dicho, todos hemos tenido las 3 heridas de la infancia. Si no sí, sabes de qué son, aquí te dejo el capítulo donde hablé de ellas. Entonces, todos tenemos algo que sanar. Hay personas que nos hemos dado cuenta, otras no. Pero a mm, todos les llegará seguramente su momento. De hecho, yo conocí una persona en un evento, que también esto lo comenté ya, en un evento que fui, era el fotógrafo del evento y era una persona en sus 70 años, un hombre, y él me había dicho que apenas hace 5 años recién había contado que había sido abusado sexualmente. Entonces yo creo que nunca es tarde para sanar. no, Lo importante es querer hacer el trabajo, porque siempre, siempre, siempre hay que pasar por esas conversaciones incómodas, por esos momentos de dolor, porque eso es lo que sí. nos va a hacer renacer. Entonces cuéntame, Tamara, ¿tú qué consejo o qué palabras le darías a las personas que nos escuchan? Yo creo que lo primero que les diría es que ellos no son culpables de la situación que les pasó, que esa situación que viviste no te define como persona, que no es fácil salir de ahí, que no es un proceso lineal, que sanarlo no es fácil, pero que cuando lo hablas de verdad es súper, súper liberador. Y que no tengan miedo al que dirá la gente, que no tengan miedo lo voy a hablar a los 35 años como me pasó a mí, pero si yo tengo una vida tranquila, ¿para qué lo voy a decir? Hay necesidad de decirlo, no hay necesidad de decirlo. ¿Qué va a pensar mi familia? Me van a creer, no me van a creer?
yo creo que todas esas dudas son cosas que uno mismo se pone como limitaciones y que una vez lo hables, esas limitaciones te vas a dar cuenta que solo están en tu mente, que no le tengan miedo al que dirán y que el miedo se atraviesa a través del amor. Que creo que el miedo, cuando lo llenas de amor, como que se va desvaneciendo un poco. Eh, que lo hablen, que estamos aquí para apoyarlos, que no están solos y que el tiempo te va a dar mejores herramientas y te va a hacer que el dolor sea transformador. Wow, qué hermosas palabras, Tamara. Como quisiera tenerte cerquita para abrazarte. Es muy hermoso y muchísimas gracias de verdad por lo que compartes. Y bueno, para cerrar, ya que hemos estado hablando de música, ¿qué dirías que es ahorita la canción que te está definiendo este momento donde ya te sientes un poco más tranquila, donde estás más plena? Cuéntame, ¿cuál sería? Yo te voy a decir dos. Te voy a decir una que se llama Me lo merezco de Elena Rose, que lo tengo como mantra, literal, Sí. porque el merecimiento para mí ha sido difícil de trabajar y la tengo como mantra cada vez que me pasa algo, es como me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Sí. Y te voy a decir otra en honor a mi mamá, porque mi mamá ama a Cani García Ok. y es la canción que se llama Te lo agradezco. Perfecto. Qué hermoso, qué Creo que hermoso. esas dos son las que hoy en día me podrían definir como ya en el proceso más sanador y más positivo. Sí, hermoso. Muchísimas gracias, Tamara, de verdad, por este tiempo, por querer compartir con nosotros. Sé que es la primera vez que te abres y para mí es Sí, un la honor primera vez. que hayas aceptado hacerlo a través de mi plataforma. Te honro muchísimo. Eres una persona súper fuerte. Te valoro. Recuerda que este mundo no sería lo mismo sin ti. Así que muchas gracias por tomar esa decisión de sanar, por hacerte cargo. Como siempre digo, lo que nos pasó cuando éramos niños, no podíamos hacer nada, no teníamos las herramientas, pero ahora que somos adultos, tenemos las herramientas y es un deber de hacernos cargo de esto. ¿Por qué? Porque tenemos como derecho divino vivir en plenitud. Y para eso necesitamos hacer el trabajo. No va a venir de la noche a la mañana. No. Entonces, muchas gracias, Tamara, por tu tiempo, por toda tu energía. Y bueno, si quieres, No, síguenos. muchas gracias a ti. O sea, yo de verdad quiero tomar como este espacito para eso. Es la primera vez que yo lo estoy conversando a nivel grande y me honra demasiado que hayas sido tú la que me hayas contactado para esto. Te admiro muchísimo, muchísimo y nada, quería en verdad darte las gracias y espero que podamos seguir formando cosas juntas para ayudar a más personas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y como les iba a comentar, síganos si quieren escuchar más relatos como este, inspiradores como el de Tamara. Y bueno, será hasta un próximo capítulo. Recuerden que ahora somos la contadora de traumas. Muchas gracias. Chao.